Soy repartidor de pizzas en Guadalajara desde los 17 años. Comencé en una pizzería de barrio para ayudar en casa y lo que al principio era solo una forma de ganar unos pesos se convirtió en mi rutina diaria. Al volante de mi viejo Tsuru blanco, he recorrido cada rincón de esta ciudad de día y de noche, con sol o con lluvia. Pensé que ya lo había visto todo, pero lo que viví una noche aún hoy me persigue cuando cierro los ojos. Y lo peor, no me pasó solo una vez. Esa historia que estás a punto de escuchar no está adornada ni exagerada. La cuento porque hay cosas que no se deben callar, sobre todo cuando pueden salvar a otros. Así que si eres de los que disfrutan relatos como este, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no es fácil de olvidar. Todo empezó un viernes por la noche. Era uno de esos turnos pesados de fin de semana, donde las órdenes no paran y los clientes se ponen más impacientes conforme pasan las horas. Mi jefe, don Ernesto, era de los que escribían todo a mano. Me entregó una hoja con una sola orden: pizza familiar de 3 quesos para una tal Yolanda. El papel tenía letra corrida y apenas se leía la dirección, pero la conocía bien. Estaba a unos 15 minutos en coche en una zona tranquila al sur de la ciudad. Salí como siempre, metí la caja en la bolsa térmica, me subí al carro y puse mi playlist de reggaetón viejo. Nada fuera de lo común, pero había algo en esa noche, no sé explicarlo. El aire se sentía más denso, como si algo no estuviera bien. Cuando llegué, el vecindario estaba casi en penumbras. Eran cerca de las 11:30 y la mayoría de las casas tenían ya las luces apagadas, menos la que aparecía en el recibo. Una pequeña vivienda de una planta con una luz tenue en una de las ventanas del frente. Aparqué justo enfrente y tomé la caja. Iba caminando hacia la puerta cuando de repente una mujer me gritó desde la casa de al lado: «Oye, joven, creo que se equivocaron de casa. Esa pizza es para nosotras». Era una señora de unos 40 y tantos, con una bata color vino y el cabello suelto. Me indicó con la mano que me acercara a su puerta, como si ya estuviera acostumbrada a dar instrucciones desde ahí. Pensé que podía haberse equivocado el número. Me acerqué con la pizza en mano, todavía dudando si realmente me había equivocado. La mujer me abrió la puerta antes de que tocara. Olía a perfume barato mezclado con vino tinto y su sonrisa me resultó extraña. No tanto por cómo se veía, sino por cómo me miraba. Directo a los ojos, como si supiera más de mí de lo que debería. «Pasa, muchacho. No te quedes ahí parado. Yolanda es mi hermana. Seguro puso su nombre por costumbre, pero es aquí». No tuve tiempo de responder. Otra mujer, muy parecida a ella, apareció desde el pasillo. Tenía un vaso en la mano y me guiñó un ojo mientras decía: «Mira nada más qué guapo está el repartidor hoy». Me sentí incómodo, no porque fueran groseras, sino por la forma en que me observaban. Era como si no estuvieran viendo a una persona, sino a algo que habían estado esperando, como si todo hubiera sido planeado. «¿Cuántos años tienes?», me preguntó la primera mientras cerraba la puerta detrás de mí. Mentí sin pensarlo. 21. Las dos se rieron. «Ay, pero si pareces de 17», dijo una mientras se servía más vino. «No importa. Aquí nadie te va a pedir identificación». No supe cómo salirme de ahí. Nunca había estado en una situación así. Me ofrecieron un vaso de vino y lo acepté solo para no quedar mal. Me senté en un sillón delgado y ellas se acomodaron a cada lado. El ambiente se puso más espeso, como si el aire dentro de esa casa pesara más de lo normal. Todo era silencio, salvo por sus risas y alguna que otra canción de fondo que sonaba desde un cuarto trasero. Yo fingía estar tranquilo, pero mi cabeza no dejaba de pensar en lo raro que era todo aquello. ¿Por qué me invitarían a entrar solo por una pizza? ¿Por qué insistían tanto en que me quedara? De repente una de ellas se inclinó y susurró: «Queremos enseñarte algo. Abajo, en el sótano». La otra soltó una risita suave.
Te va a gustar, pero tú tienes que bajar primero. Mi garganta se secó. Traté de hacer una broma, algo como: no me estarán queriendo secuestrar, pero ninguna se rió. Solo me miraron fijamente. La que estaba a mi izquierda se levantó y caminó hacia una puertita junto a la cocina. La abrió. Unos escalones de concreto descendían a la oscuridad más absoluta. Yo no veía nada ahí abajo, pero algo me decía que si bajaba, no volvería a subir. Me quedé de pie, sin moverme, con la caja de pizza aún en las manos. La puerta del sótano seguía abierta y una de ellas ya estaba parada al lado, como esperando que yo diera el primer paso. La otra no decía nada, solo me observaba desde el sillón con esa misma sonrisa torcida que ya me parecía más inquietante que amigable. ¿Y?, preguntó. ¿Qué esperas? Intenté bromear otra vez, con una voz que ni yo reconocí. No me irán a encerrar allá abajo, ¿verdad? La respuesta fue solo una carcajada seca, sin gracia. Luego, silencio. Me acerqué un poco a la puerta, no porque quisiera, sino porque sentí que quedarme inmóvil me ponía aún más en peligro. Bajé la mirada. Todo lo que vi fue oscuridad. Ni un solo rayo de luz, ni una bombilla colgando. Nada. ¿Dónde está el interruptor?, pregunté, tratando de ganar tiempo. No hace falta, respondió la que estaba junto a la puerta. Así es mejor. Fue entonces cuando ocurrió algo que hasta hoy me cuesta procesar. No sé si lo imaginé, si fue un reflejo o una sombra, pero juro que vi algo moverse en lo profundo del sótano. Algo que parecía un brazo o una mano. Apenas un movimiento, pero suficiente para que retrocediera de inmediato. Y justo cuando di un paso hacia atrás, noté algo más. Las dos mujeres ya no estaban sonriendo. No había rastro del coqueteo, ni de la calidez fingida. Solo sus rostros serios, casi inexpresivos, mirándome con los ojos bien abiertos, como si yo ya no fuera un invitado, sino parte del plan. Me invadió una sensación visceral. El cuerpo me pedía salir de ahí, pero traté de no perder la calma. Voy a necesitar el dinero de la pizza, dije con voz temblorosa, mientras intentaba retroceder discretamente hacia la puerta principal. La que estaba en el sillón se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. La otra cerró la puerta del sótano con suavidad y se quedó parada frente a ella, como cubriéndola. Y entonces, en el marco de la puerta de la cocina, apareció alguien más. Un hombre, alto, de complexión fuerte, con una camiseta blanca manchada. No dijo mucho, solo me miró con frialdad y murmuró algo que jamás olvidé. No tiene que ser difícil. Ahí ya no había duda. Era una trampa. Todo era una trampa. Me giré hacia la puerta de entrada. La pizza es gratis, dije, mientras giraba la perilla con desesperación. Salí corriendo sin mirar atrás. Cerré de un portazo. Aún no había terminado de bajar los 3 escalones cuando escuché que abrían la puerta tras de mí. Corrí sin mirar atrás. Solo escuchaba el sonido de mis propios pasos, rápidos y torpes, bajando esos escalones estrechos que parecían no acabar nunca. El aire afuera era más frío de lo que recordaba, o tal vez era yo, completamente empapado en sudor. Llegué al coche y, sin pensarlo, abrí la puerta del conductor, me lancé al asiento y cerré con seguro automático. Apenas segundos después, escuché un golpe en el vidrio del copiloto. El hombre ya estaba ahí, parado junto a la puerta, con el rostro pegado al cristal, tratando de abrirlo. Su expresión no era de furia, era peor, era calma, una calma que me heló la sangre. Giré la llave. El Tsuru tardó unos segundos en arrancar, como si también estuviera atrapado en esa pesadilla. Cuando finalmente encendió, aceleré con todo. Las llantas chillaron contra el pavimento y me alejé sin mirar por el retrovisor. Manejé sin rumbo por unos minutos, dando vueltas innecesarias por las calles cercanas, solo para asegurarme de que nadie me seguía.
Cada vez que pasaba frente a un poste o una sombra, mi corazón se detenía por un instante. No podía creer lo que había vivido. Estaba tan acostumbrado a entregar pizzas, a entrar y salir de casa sin pensar en nada, que jamás imaginé que algo así pudiera ocurrirme. Volví a la pizzería temblando. Eran casi las 12:30. Don Ernesto, mi jefe, estaba en la parte de atrás limpiando el horno. Cuando me vio entrar sin la caja ni el dinero, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Me tomó un minuto poder hablar. Estaba tan alterado que las palabras salían entrecortadas. Le conté todo. Las mujeres, el vino, el sótano, el tipo en la cocina, todo. Don Ernesto me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, no dijo nada durante varios segundos. ¿Quieres que llame a la policía? Asentí. No sabía si iban a tomarme en serio, pero no podía quedarme con eso guardado. Llamamos a la línea de emergencias no urgente. Expliqué que algo raro había pasado en ese domicilio y que, por precaución, deberían echarle un ojo. El operador dijo que enviarían una patrulla a revisar, pero no me dieron muchos detalles. Al día siguiente, don Ernesto intentó contactar al número que había hecho el pedido, inexistente. También revisamos el papel con la dirección. Estaba manchado, casi ilegible, pero logramos identificarla. Pasamos por la casa al final del turno. Estaba cerrada, oscura, como si nunca nadie hubiera vivido ahí. Una parte de mí quería pensar que todo había sido una especie de malentendido, que exageré, que me dejé llevar por el miedo, pero otra parte, la más profunda, me decía que si no hubiera salido corriendo en ese momento, tal vez ya no estaría contando esto. Pasaron unos días. Aunque seguía alterado por lo que había pasado, intenté convencerme de que no podía vivir con miedo. Necesitaba el trabajo. Y las cuentas no se pagaban solas. Volví a tomar turnos nocturnos, esta vez con más precaución. Me aseguraba de verificar cada dirección, de mantener el coche encendido mientras tocaba la puerta y de no entrar en ninguna casa sin importar qué tan amable pareciera la persona. Un jueves en la noche recibimos un pedido sencillo, un emparedado de milanesa con papas y un refresco. El ticket tenía el nombre de un tal Samuel. La dirección me sonaba lejana, en las afueras de Zapopan, donde las casas empezaban a mezclarse con terrenos baldíos y pequeños ranchos. Era una zona que no me gustaba mucho por la falta de iluminación y lo poco transitada que era, pero no tenía opción. Manejé durante unos 20 minutos. Conforme avanzaba, el entorno se volvía más silencioso. El pavimento se volvió empedrado y las casas quedaban más separadas entre sí. La dirección me llevó a una vivienda pequeña, con el pasto crecido hasta las rodillas y la pintura descascarada. Había un poste de luz a unos metros, pero su foco apenas iluminaba el camino. Lo primero que noté fue que la puerta principal estaba entreabierta. Apenas me bajé del coche, escuché algo, un piano. Era una melodía suave, lenta, como esas que se escuchan en los viejos programas de radio. No era una canción reconocible, más bien parecía un ejercicio de alguien que apenas aprendía a tocar. El sonido no venía del frente, sino del interior de la casa. Toqué el timbre por costumbre, pero no funcionaba. Golpeé la puerta con los nudillos. Nada. Volví a tocar. Grité con educación: «Buenas noches, traigo su pedido». La melodía paró por un segundo. Luego, una voz masculina respondió desde dentro, con un tono pausado: «Pásalo, estoy en el comedor». Me quedé inmóvil. Sentía la piel de mis brazos erizarse. ¿Podría salir por él?, pregunté, sin querer cruzar el umbral. «Tengo problemas para caminar», respondió como si ya tuviera la excusa preparada. La voz era ronca, sin emoción, casi sin aire. Traté de ver hacia adentro, pero la oscuridad era densa. Lo único que iluminaba el interior era un tenue resplandor anaranjado proveniente de lo que parecía una lámpara de escritorio. El piano había vuelto a sonar.
La misma secuencia de notas, una y otra vez. No sé qué fue exactamente lo que me empujó a entrar. Tal vez la culpa de pensar que un anciano estaba esperando su cena. Tal vez el deseo de no parecer cobarde otra vez. Crucé la puerta, dando pasos lentos, sin soltar la bolsa de comida. Lo que encontré adentro no era una casa normal. Era algo más. El aire dentro de esa casa era distinto. No era solo por el olor, aunque eso fue lo primero que noté. Un aroma penetrante a humedad, madera vieja y algo más, como tierra mojada mezclada con encierro. Cerré la puerta con cuidado detrás de mí, por puro reflejo. No quería que nadie más supiera que estaba ahí. Di unos pasos hacia lo que parecía ser la sala de estar. Las cortinas estaban cerradas y los muebles cubiertos con sábanas viejas. Todo parecía abandonado, pero alguien, en algún lugar de esa casa, seguía tocando el piano con insistencia. «¿Señor Samuel?», pregunté con la voz baja, casi esperando no recibir respuesta. La melodía se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mis propios latidos. Volví a preguntar: «¿En qué cuarto está? ¿Podría encender una luz?». Pasaron unos segundos antes de que la voz volviera, esta vez desde un cuarto al fondo. «Solo camina derecho. Estoy en el comedor». El tono seguía siendo esa voz apagada, como si hablara desde un lugar muy lejano, o como si estuviera ensayando palabras. Algo no cuadraba. No escuchaba pasos, ni sillas moviéndose, ni ningún tipo de actividad normal. Solo mi respiración. Pensé en dejar la comida en una mesa y salir corriendo, pero me dominó la curiosidad. Me acerqué al marco que dividía la sala del siguiente cuarto. Me detuve justo antes de cruzarlo. Respiré profundo y asomé apenas la cabeza. Solo un ojo. Lo primero que vi fue el piano. Estaba colocado contra la pared, frente a una mesa polvorienta, pero no había nadie sentado en él. Ninguna figura, ninguna sombra. El banco estaba vacío. Tampoco había señal de alguien en el comedor. Y sin embargo, hasta hace un segundo esa melodía seguía sonando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No grité, no corrí. Retrocedí lentamente, cuidando cada paso. Crucé la sala de nuevo, llegué a la puerta, giré la perilla con cautela y salí. Una vez afuera, me di cuenta de que estaba sudando. El aire de la noche golpeó mi cara como un balde de agua fría. Me subí al coche, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. No pensé en nada más. No me importó si el pedido estaba pagado, si el cliente iba a quejarse. Solo quería estar lejos de esa casa. Esa misma noche, ya en casa, busqué la dirección en internet. No fue difícil. Lo que encontré me dejó paralizado. La casa estaba registrada como propiedad embargada desde hacía más de 8 meses. Según los registros municipales, no había nadie viviendo allí. Nadie había solicitado entregas desde ese lugar. Nadie llamado Samuel figuraba en la zona. Nunca supe quién me habló esa noche, pero sí sé una cosa. Lo que fuera que me esperaba ahí dentro, no quería una pizza. Después de esa noche en la casa del piano, comencé a replantearme todo. Cada entrega se volvió una fuente de ansiedad, pero necesitaba el trabajo. Traté de convencerme de que había sido solo una coincidencia, una serie de eventos desafortunados sin conexión. Me esforzaba por actuar con normalidad, aunque por dentro no era el mismo. Un viernes por la noche, como tantas otras veces, don Ernesto me entregó un pedido inusualmente grande. 3 pizzas especiales, con ingredientes caros y bebidas. El monto superaba los 1,200 pesos. Debe ser una reunión familiar o algo así, pensé. Pero cuando vi la dirección, se me hizo un nudo en el estómago. La zona era conocida por ser peligrosa. Una colonia en el extremo norte de Tlaquepaque, donde la policía rara vez patrullaba y donde incluso los repartidores solían negarse a entrar después de las 10.
Dudé por unos segundos, pero don Ernesto me miró como diciendo, puedes manejarlo. Y eso hice. El camino fue largo, unos 20 minutos por calles irregulares, con luces intermitentes y perros sueltos corriendo entre los coches. Llegué al número indicado y me detuve frente a una casa de 2 pisos, con ventanas tapadas por cartones y una reja oxidada que chirriaba con el viento. El único foco encendido colgaba de un cable roto sobre la entrada. Bajé del coche con cautela. Toqué el timbre. Funcionaba. La puerta se abrió al instante. Un hombre de piel morena, complexión fuerte y acento norteño se asomó. Llevaba una camiseta sin mangas y me observó sin sonreír. Con la misma mano que sostenía la puerta, apuntaba un arma hacia el suelo. La vi de inmediato. Era una pistola corta, negra, brillante. ¿Traes las pizzas?, dijo sin emoción. Asentí, tratando de mantenerme firme. No respondí con palabras. Solo levanté la bolsa como prueba. Entonces él abrió más la puerta y otros 2 hombres aparecieron detrás. Uno de ellos era más joven, el otro tenía una cicatriz larga en el cuello. Ninguno parecía interesado en la comida. Antes de que pudiera moverme, uno de ellos me sujetó del brazo. El hombre del arma levantó su pistola hasta ponerla a la altura de mi pecho. «Danos todo lo que traes», ordenó. No podía hablar, no podía siquiera respirar, solo asentí como un autómata. Saqué la cartera, el celular, las llaves del coche. Uno de ellos me arrancó el reloj de la muñeca. Otro revisó mi cartera y, al encontrar mi identificación, leyó mi dirección en voz alta. «Vives en Zapopan, ¿eh? Tranquilo. Si haces una tontería, te vamos a visitar». El mensaje era claro. Luego me empujaron hacia afuera sin mayor violencia. No les importó si caía o no. Tropecé con la banqueta y terminé en el suelo, con las rodillas raspadas y las manos sucias. La puerta se cerró de golpe y yo me quedé ahí, solo, en medio de la noche, preguntándome si todo esto era una pesadilla o el principio de algo mucho peor. Me quedé ahí sentado en la banqueta, con las piernas temblando y las palmas de las manos cubiertas de polvo y sangre. Todo había pasado tan rápido que mi cuerpo no alcanzaba a procesarlo. La cabeza me zumbaba, el estómago se me revolvía. Sentía la garganta seca, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Miré a mi alrededor. La calle estaba completamente vacía. Con el poco sentido que me quedaba, me arrastré de vuelta hasta el coche. Afortunadamente, no se habían llevado las llaves. Me encerré adentro, bajé los seguros y me quedé quieto durante varios minutos. No sabía si llorar, si gritar, si arrancar el motor o quedarme ahí para siempre. El miedo no venía solo del asalto, sino de esa frase final. Si haces una tontería, te vamos a visitar. Conocían mi dirección. Volví a casa directamente. Eran casi las 2 de la mañana. Mi madre dormía. Mi padre, don Gilberto, estaba en la sala viendo televisión. Cuando me vio entrar con la ropa sucia y los ojos rojos, se puso de pie de inmediato. Le conté todo. Al principio traté de minimizarlo, como si solo me hubieran robado el celular, pero cuando mencioné que habían leído mi dirección en voz alta, su expresión cambió. No me dejó terminar. «Vamos a reportarlo ahora mismo», dijo sacando su teléfono. Le expliqué que me habían amenazado, que dijeron que si decía algo, vendrían por nosotros, que no sabía si hablaban en serio o si solo era parte del teatro para asustarme. Él me miró a los ojos, firme. «No se amenaza a mi familia. Punto. Mi papá no era policía, pero tenía conocidos». Llamó a uno de ellos, un agente retirado que aún mantenía contacto con elementos activos. Le explicó todo lo sucedido. En menos de una hora, un grupo de agentes ya estaba organizando una operación para inspeccionar la vivienda. Yo me quedé en casa. No tenía el valor de volver a acercarme a ese lugar. Esa noche no dormí. Escuchaba cada ruido, cada golpe del viento contra la ventana, como si fueran pasos acercándose.
Cada sombra en el pasillo parecía más larga de lo normal. Cada sonido en la calle me erizaba la piel. Al día siguiente, temprano, el contacto de mi padre nos llamó. Nos informó que habían realizado un operativo rápido. 2 de los 3 hombres estaban aún en la casa. Fueron arrestados sin resistencia. El tercero no estaba. Uno de los detenidos tenía múltiples antecedentes por robo a mano armada. Fue sentenciado a prisión de inmediato. El otro tenía cargos menores, pero igual fue detenido. Del tercero, el más agresivo, el que me apuntó con el arma, no hubo rastro. Se había esfumado. Yo sabía que era él quien había leído mi dirección. Él fue el que me miró a los ojos cuando dijo que vendría por mí. Y ahora estaba suelto, libre, y sabía dónde vivía. Durante los días siguientes, viví en un estado constante de alerta. Aunque 2 de los tipos habían sido capturados, el que más me preocupaba seguía desaparecido. La policía no volvió a comunicarse, y aunque mi padre insistía en que probablemente ya había huido del estado, yo no lograba convencerme de eso. Cada noche era una batalla contra el insomnio, contra el miedo silencioso que se arrastraba en cada rincón de la casa. Mi madre trataba de actuar como si todo estuviera volviendo a la normalidad, cocinando como siempre, preguntándome si ya había descansado. Yo respondía que sí, pero por dentro no había descanso. En el trabajo, don Ernesto me ofreció quedarme en la cocina por unos días. Agradecí el gesto, pero terminé renunciando. No podía seguir expuesto, no después de todo eso. Fue un miércoles por la tarde cuando recibimos una última actualización del contacto de mi padre. A través de una redada sorpresa, habían incautado varios objetos robados en la casa donde atraparon a los 2 sospechosos. Teléfonos, relojes, incluso identificaciones de otros repartidores. Uno de ellos había desaparecido hacía más de un mes. Nunca se supo si fue una víctima fatal o si huyó por miedo. En mi caso, todo quedó registrado como un robo con amenaza. Nada más. No había pruebas suficientes para un cargo mayor. Según la ley, lo que me hicieron no era intento de secuestro, ni intimidación grave, ni mucho menos tentativa de homicidio. Solo un robo. Ese vacío legal fue lo que más me golpeó. Yo sabía lo que vi, sabía lo que viví, y sabía que si no hubiera reaccionado a tiempo, tal vez estaría en una lista de desaparecidos. Pero en el papel solo fui otro repartidor asaltado en una colonia peligrosa. Nada que mereciera más que unas líneas en un informe. Intenté retomar mi vida. Busqué trabajo en otro rubro, algo que no implicara recorrer la ciudad de noche ni entrar a casas ajenas. Conseguí un puesto en una tienda de abarrotes cerca de casa. Era aburrido, sí, mal pagado también, pero me sentía seguro entre estanterías y cajas. Lo que nunca me abandonó fue la sensación de estar siendo observado. No de forma obvia, como una paranoia exagerada, sino sutil. A veces, mientras caminaba hacia el trabajo, sentía una mirada, o escuchaba pasos que no lograba ubicar. Incluso en casa, con las ventanas cerradas, me despertaba sobresaltado por ruidos que luego no podía explicar. Mi padre, aunque intentaba disimularlo, también estaba más atento. Instaló cámaras de seguridad, reforzó el portón, cambió las cerraduras. No lo decía, pero sabía que él también lo sentía. El miedo seguía aquí. No importaba cuántos candados pusiéramos, porque el tercero, el que me apuntó con el arma, ese seguía suelto, y yo nunca lo olvidé. Ha pasado más de un año desde aquella noche. Ya no trabajo como repartidor, ni siquiera manejo fuera de mi colonia después de las 8. Cambié completamente de rutina. Me alejé de todo lo que me recordaba aquellos turnos nocturnos, los pedidos extraños, las direcciones con luces apagadas. Pero aunque dejé atrás las calles, el miedo nunca se fue del todo. Intenté continuar con mi vida. A veces salgo con amigos,
Trato de reírme, de hablar de cualquier cosa menos de lo que viví. Pero hay noches en que me despierto sudando, sintiendo que alguien me observa desde el pasillo. Otras veces escucho pasos en el patio trasero y aunque sé que puede ser el viento o un gato, mi mente regresa a ese instante en el que ese tipo me dijo: vamos a visitarte. Mis padres también lo notan. Mi mamá dejó de preguntarme si ya superé el trauma. Mi papá sigue revisando las cámaras cada noche, aunque nunca lo admite. Incluso el perro de la vecina ladra más de la cuenta desde que todo ocurrió. Lo más extraño es que, con el tiempo, algunos detalles se borran. La voz exacta del hombre que me asaltó, el rostro completo de una de las mujeres de la primera casa, la melodía del piano. Todo se vuelve borroso, como si mi mente quisiera protegerme de recordar, pero hay cosas que nunca se van, como la mirada del tipo parado junto a mi ventana, como la sensación del metal frío en la cabeza cuando me apuntaron, como el olor de la casa abandonada, ese olor a encierro y peligro. A veces me pregunto si exageré, si todo lo que viví fue tan grave como lo recuerdo. Pero entonces paso por una calle vacía, veo una casa con la puerta entreabierta y mi cuerpo reacciona solo. Se tensa, se prepara para huir y sé que no fue una pesadilla, que fue real, que estuve ahí y que pude no haber salido. He aprendido a vivir con eso, no como una cicatriz, sino como una herida que nunca termina de cerrar. Algunas noches logro dormir tranquilo, otras me levanto a revisar las cerraduras 3 veces. Ya no se trata del hombre armado, ni de las mujeres raras, ni del piano que tocaba solo. Se trata de lo que dejaron dentro de mí, la certeza de que el peligro puede estar detrás de cualquier puerta. A veces, cuando estoy solo en la tienda, viendo por la ventana, tengo la sensación de que alguien va a aparecer, no con violencia, no con gritos, solo va a mirarme desde lejos, como diciéndome: no he olvidado tu cara. Y en el fondo, yo tampoco he olvidado la suya, porque hay cosas que uno sobrevive, pero que nunca termina de dejar atrás.